estamos con nuestro invitado de este día. Ay, un hombre más polémico, ahí no hay tu tía, pero bueno, es nuestro amigo además. Estamos hablando de Melanio Paredes, es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y qué bueno que está con nosotros, sobre todo después de los acontecimientos del fin de semana, del que querremos su valoración, entre otros aspectos de los que vamos a conversar. Buenas tardes, Melanio. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, Fafa. Por orden de jerarquía. Greimer. Sí, señor. Félix. Y no está el señor Federico Jovine. No está Jovine, el señor no está Ricardo. El señor Ricardo, como dice el doctor Grullón Heredia, viene de casualidad por aquí. Pero aquí estamos nosotros bien dispuestos a escucharle. Y Mi saludo y respeto para el doctor Nieves. Así es. Mi reverencia. Bueno, y vamos a comenzar porque es el tema del momento, entre otros temas, el discurso del presidente de la República. Han habido muchas reacciones, ahí escuchábamos cómo es normal, ¿no? Sobre todo el liderazgo político respecto a este tipo de intervenciones que son muy políticas, y me refiero al discurso del presidente Luis Abinader en su segunda toma de posesión. Su valoración. Un dirigente político y sobre todo su opositor debe ganar credibilidad ante ustedes, en este caso que son la mediación, para que el público que nos escucha y nos ve pueda seguir tus valoraciones, tus reflexiones. Yo esperaba un discurso sobrio del presidente Abinader, dado los desafíos que enfrenta la sociedad dominicana y su gobierno en este segundo mandato. Antes que un espectáculo esperábamos un discurso sobrio. Pero también yo tengo que comenzar por reconocer luces, porque un gobierno tiene sus luces y tiene sus sombras. Yo debo comenzar por reconocer que dentro de las luces de estos 4 años estuvo el rápido retorno a la normalidad económica y de la vida una vez pasados los terribles años 2020 y parte de 2021 de la pandemia COVID-19. Esto debido a un programa agresivo de vacunación con sus reparos, porque algunos dicen que se le pasó la mano en términos de la cantidad de vacunas que se contrataron, unas se perdieron incluso en el camino, pero innegablemente hay que reconocer que a diferencia de otros países, República Dominicana retornó a la normalidad en más breve tiempo que los demás. El país que recuperó más rápidamente la normalidad. Es innegable también la pronta recuperación de un elemento que, como se decía del azúcar en los años 70 y 80, constituye una especie de espina dorsal de la economía, como es el turismo. O sea, la industria sin chimenea. El propio encerramiento, cuando pasó la pandemia, hubo un boom. Todo el mundo quería salir y República Dominicana preparó las condiciones de sus playas, del territorio, de su clima, para recibir turistas. Y naturalmente esa industria sin chimenea sirvió de motor a esa recuperación. Hay que también reconocer que el gobierno de Luis Abinader dio continuidad a una serie de políticas de la pasada gestión de Danilo Medina, como lo es la alianza público-privada, que en cierto modo potencializa la inversión, ya no se queda solamente en manos del Estado, aun cuando se hacen reparos de que estas alianzas público-privadas no deben entregar el patrimonio público. Y esto permitió que proyectos como Pedernales se siguiera adelante. El gobierno de Danilo Medina dejó un plan maestro, pero ya ahí comenzaron algunas obras. La continuación y terminación de 54 hospitales. Parece que tiene sus bemoles eso de la APP, que pocos conocíamos, aunque se implementó desde el pasado gobierno con aquel tema también del peaje sombra, igual que Pedernales, o sea que parece que no es tan absolutamente bueno. Sí, siempre hay que tener su cuidado, porque viene la trampa y los gobiernos, hay gobiernos que son muy dóciles al sector empresarial y entonces no ponen los candados. Ahí sí es necesario unos candados para evitar que la corrupción privada, que siempre está soterrada, porque solamente sale a reducir la corrupción de los políticos, pueda ser de algún modo yugulada. Esto pudieran ser luces. Ahora, sombras, yo quisiera que vayamos a los 3 elementos fundamentales: el elemento político, el elemento económico y el elemento social. En el elemento político hay que concluir en que la voracidad de este gobierno
le enajenó el contrapeso político a nivel del Congreso Nacional. La voracidad de un gobierno que no solamente se preocupó y se ocupó de cooptar opositores, sino que incluso candidatos a alcaldías y a sindicaturas en los distritos y municipios de Febrero fueron de alguna manera cooptados o comprados, para decirlo literalmente, por el partido de gobierno. Y hay cantidad de opositores de primer nivel que fueron juramentados, algunos incluso en ejercicio, como ocurrió con el síndico de Cabrera. Innegablemente que eso no pasó nunca. Usted no ve en ninguna de las gestiones de gobierno del PLD que un dirigente opositor o un funcionario electivo de la oposición fuera juramentado, como ocurrió en este periodo, no solamente con el PLD, pasó con el PRD, que es, digamos, tú pudieras decir que hay algún nivel de afinidad, y pasó también con la Fuerza del Pueblo. Eso le ha asegurado a este gobierno una mayoría absoluta en ambas cámaras. Y consiguientemente enajenarse de un contrapeso importante, porque no hay gobiernos buenos, no hay gobiernos eficientes, si no tienen un contrapeso opositor que puede estar haciéndole los reparos y consecuentemente mejorar su ejercicio de gobierno y de gobernabilidad. Y esto indiscutiblemente le va a crear problemas en estos 4 años al gobierno del presidente Abinader, porque lejos de tener como interlocutores al liderazgo político opositor, va a tener como interlocutores al Falpo, al Colegio de Abogados, al ADP, al Colegio Médico, a los comités comunitarios y la lucha social en términos generales. Entonces, evidentemente que ante desafíos como ese, ha sido un grave error del presidente Fernández abrir la compuerta de las apetencias en su partido. Profesor. Porque la oposición que no tiene en el Congreso Nacional de los partidos opositores naturales, lo va a tener con las corrientes o grupos que cada uno de los aspirantes presidenciales van a orquestar alrededor de su fracción parlamentaria o de los ayuntamientos. Veremos en pocos meses la reedición de la lucha de tendencia, que más que lucha de tendencia eran luchas grupales de los años 80 del Partido Revolucionario Moderno, directo heredero del PRD de esos años. Profesor, un tema natural para usted, y vi en otra intervención en un programa me dijo que decía que había servido de intermediario en varios de estos conflictos de ADP y del Ministerio de Educación, pero en la rendición de cuentas del presidente, con mucho orgullo dijo, lo que me da más satisfacción, hablando del tema de la cobertura y otros datos de educación que han sido refutados por el ADP, que en este caso es el contrapeso social. Su valoración, primero, sobre los datos que ofreció el presidente y segundo, lo que refuta el ADP. Como dice ya el destripador, vamos por parte. El elemento político, concluyo, para pasar a la parte social, es que la propuesta que nadie le ha pedido al presidente de someter al Congreso Nacional, como hace apenas un par de horas, un proyecto de reforma constitucional, no es más que, como dice la canción de Sabina, ruido, mucho ruido. Cuando yo vi los noticiarios este fin de semana y esta mañana, que le ponen la cámara a la población, al dominicano de a pie, y le preguntan qué entienden de las expectativas que tienen para el próximo cuatrenio y lo que ha acontecido, la gente habla de comida clara, la gente habla de violencia e inseguridad, la gente habla de falta de dinero, de falta de liquidez, la gente habla de falta de empleos, la gente habla de apagones en agosto, el mes más caluroso del año. Entonces, cuando uno ve esos temas que son lo que el dominicano de a pie plantea, uno se pregunta, ¿y qué midió, qué vio el presidente Luis Abinader para, lejos de plantearse una serie de reformas fundamentales que lo ha planteado Fafacá, como la reforma de la seguridad social, la reforma de la salud, la adecuación de la ley de educación, la reforma fiscal? El presidente se destapa con una propuesta de reforma constitucional que nadie le ha pedido y que no tiene ningún interés. Una sola razón, que el presidente seguía mucho de un asesor
que ha sido exitoso en materia electoral, pero generalmente los asesores en materia electoral no son los mejores asesores en materia de gobierno. ¿Y quién es? En materia de gobernabilidad. Ustedes lo conocen, un colombiano con el que yo tuve desde 2005 hasta 2012 compartiendo con Leonel Fernández en equipo de comunicación estratégica de ese gobierno. Y conozco muy bien. Ese señor tiene como regla de oro que el gobierno tiene que fijar los temas cada lunes. Fijar el tema. Inventárselo si tenía que inventárselo, pero fijar el tema. Y lo segundo, me dice por las encuestas, parece que él le dijo, presidente, los temas que más popularidad le dan a usted son reforzamiento en el Ministerio Público, porque nos dio muchos resultados en estos 4 años. Segundo, la valoración del Congreso, los diputados, los senadores, con lo del barrilito, que no leen los proyectos de leyes, que son unos holgazanes. Eso tiene un bajo aprecio. Vamos a eliminar o vamos a disminuir, como se plantea esta tarde a 137 integrantes, la Cámara de Diputados. ¿Qué otro elemento da popularidad? Que aquí hay 39 reformas y todos los políticos, incluyendo Danilo, Leonel, Hipólito, los 3 expresidentes vivos, han intentado modificar la Constitución para reelegirse o perpetuarse en el poder. Yo no lo voy a hacer, eso da popularidad. Solo eso justifica que un presidente, ante el desafío tan dramático como es la crisis educativa, la crisis en educación, en la crisis en salud, la crisis de agua potable, se plantee estos temas buscando popularidad como preámbulo a lo que le viene más adelante. Y ese preámbulo de lo que viene más adelante pudiera ser entonces la reforma fiscal, un proceso de ablandamiento, pero no es menos cierto que el tema también de la independencia en lo formal de la justicia es una tarea pendiente. En fin, vamos a ver. Pero ya hubo un bache con ese tema. Y sobre todo la impronta de casi todos los presidentes también de haber modificado la Constitución. Pero vamos a ver eso, porque mis compañeros además tienen otras preguntas. La pausa es necesaria. Venimos de una vez, estamos conversando con Melanio Páez. Bueno, hay una información aquí que la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, aceptó quedarse un poco más en la Procuraduría como le pidió el presidente Abinader. Ahí está, señores, y eso es mientras se avanza con el tema de la reforma a la Constitución en la que se pretende un Ministerio Público independiente de manera institucional. Pero antes de irnos, yo no sé, bueno, hay preguntas de mis compañeros, pero yo dejaba al aire a propósito de lo que decía Melanio. Fafa, ustedes tendrán preguntas. Los datos de educación. Oye, una pregunta aquí. Pero espera, decíamos que por los cuestionamientos que hacía Melanio de la reforma, de por qué y por qué ahora sobre todo, y hablaban de la impronta que parece que quieren tener todos aquí. Menos mal que en este caso no es para llevarla al paredón para la repostulación, como siempre ha ocurrido, pero sí da un baño de popularidad, porque lo que viene atrás, Melanio, no es suave, que es la reforma fiscal. Quizás es un proceso como de ablandamiento para cuando venga el trancazo atrás o algo así. El presidente Abinader quiso coger su gabela. ¿Saben lo que es gabela, verdad? Claro. Todos quiso coger su gabela, Giovanni Amaranto, ni artistas, para hacer un evento live y, bueno, esperar lo que viene. Hablé del elemento político, vamos al elemento social, comenzando con educación, que es un fuerte, como me ha pedido el amigo Félix Lara. Miren, los presidentes tienen que tener mucho cuidado y rigor. A mí me pasó con Leonel Fernández. Yo no podía pasar una información a Leonel Fernández que no la filtrara. Y me imagino que Danilo también era muy detalloso y manejaba sus discursos. Al presidente lo pusieron a decir cosas lamentables. ¿Cuáles? Por ejemplo, de que 6.400 planteles recibieron remozamiento. Es una barbaridad. ¿Ustedes saben cuántos planteles en el país? ¿Cuántos? 6.400 planteles. O sea que le dieron mantenimiento a todo. A todo, y no es verdad. Hay escuelas que requieren mantenimiento preventivo, constructivo, superior, y que la pueden reparar, aunque el ministerio aclaró que en los 4 años pueden ir 3 veces y 4 veces a reparar la misma escuela. Entonces tú no la puedes poner como un plantel distinto. Pero un estudio que hizo el Observatorio de ADP, ojalá inviten a Eduardo Hidalgo aquí, pues yo digo, es contrastar informaciones, no la den por un hecho. Dicen que 75% de esas escuelas no tienen laboratorio. Un porcentaje similar no tiene agua potable ni baños. Entonces, ¿de qué remozamiento estamos hablando? Presidente, mucho cuidado con eso. Danilo construyó, y era prima facie, cuando se aplica el 4%,
tú tienes que tener un plan para que ese dinero sea bien invertido. No solamente invertir más en educación, es invertir más e invertir mejor. Formar un profesor te toma 4 años de grado, 2 años de especialidad y 1 año de inducción, toma tiempo. Modificar estrategia, cambiar un currículum, modificar enfoque, 6 años. se toma un tiempo. Oh. ¿Qué era lo prima facie? Construir escuelas, porque teníamos un déficit acumulado de muchos años. Y fue el énfasis que puso la gestión de Danilo Medina, que construyó unas 18 a 20 mil aulas, se construyeron. Ahora, ¿eso resolvía todo el tema del déficit? No, se mantuvo, se llevó la cobertura en primaria más del 90%, en secundaria por igual. Pero había que construir para los próximos 4 años 10.000 aulas. Pero ¿Cuántas construyó este gobierno? 1.700 aulas solamente. Pero ese déficit de años anteriores implicaron 3 años, 3 periodos de gobierno precisamente del mismo PLD. No, dos. En 2 periodos se construyeron 18.000. En 4 años se construyeron 1.700. Okay. La diferencia es muy grande. Entonces, no, presidente Abinader, sigue habiendo serias falencias en materia educativa. Y estamos hablando solo de lo cuantitativo, ¿eh? Vamos a lo cualitativo. El presidente dice: tuvimos un repunte de los únicos 4 países que tuvimos avance en las pruebas PISA. Presidente, no. Se metió Paraguay. Cuba no ha participado nunca en la prueba PISA, y ustedes saben lo solo del sistema educativo cubano. La prueba PISA es una galería de los países desarrollados para hablar de competitividad y demás. Nosotros nos metimos en prueba PISA y absolutamente innecesaria, y lo cuestioné. Se lo planteé a Danilo Medina en el 2015. Es innecesario que nos metamos a la prueba PISA porque no estamos preparados para eso. Melanio Paredes. Si me permite los datos entonces. Bueno, ¿Qué mide vamos para PISA? allá. PISA mide literacia, conjunto de conocimientos formales o no formales de un adolescente a los 15 años. No evalúa grados, no evalúa contenido curricular, ni evalúa niveles. ¿Qué es lo que tenemos que ver para saber si mejoramos o no en educación? Si me lo presentan, por favor, las pruebas diagnósticas de tercer grado. Le tengo a ustedes, y es una primicia, porque no he visto que el Ministerio la haya presentado, las últimas pruebas diagnósticas de tercer grado de primaria, aplicadas en mayo del 2023. O sea, que tú siendo funcionario, ahí están, siendo funcionario de la gestión pasada, no las sugerencias fueron erráticas o no se aceptaron, y usted pretende que se la van a aceptar ahora. Sobre PISA. Yo no fui funcionario. Sobre PISA. No fui funcionario. Bueno, yo fui como un dirigente político porque siempre me ha interesado el tema de educación, que está por encima de la politiquería. Yo señalaba hacía mis juicios críticos. Igual Miren, señores, no se le acepta. en las pruebas de lengua española y matemática del 2023, que era más cercana. Ahí está en pantalla. Es la más cercana, está en pantalla. Hay 3 niveles de desempeño de los alumnos. Aceptable, es para no decir deficiente, aceptable, porque aquí también nos gusta dorar la píldora. Este elemento aceptable, este elemento elemental y este elemento satisfactorio. ¿Qué es lo que nos dice las pruebas aplicadas, pruebas de diagnóstico de tercer grado en el año 23? Que el 51.8% de los alumnos, y esa es una prueba censal, se examinan todos los alumnos de tercer grado de las 7.000 escuelas. Todos. No es como PISA, que toma una muestra, o las regionales. Son todos los alumnos de tercer grado. El 51.8 quedó en el nivel elemental. ¿Qué es el nivel elemental? Lo evidente. Yo espero que no dejen hablar de política nosotros, ¿eh? Bueno. El 31, miren aquí, el 31,2% en nivel aceptable dominaba algunas competencias básicas y el 17% satisfactorio. Que ese 17%, Aguántalo que ahí. el niño al terminar el primer ciclo de primaria domina la lectoescritura. Profesor. La primera prueba se aplicó en el 16, fueron un 12. Subimos al 18 en la penúltima prueba y bajamos al 17.7 en el año 23. Es decir, apenas 17 de cada 100 niños que se alfabetizan en nuestras escuelas pueden leer comprensivamente un texto simple. Profesor ¿Usted sabe Melanio, lo que significa eso? Profesor Melanio Paredes, 2 preguntas en una, aprovechando el tiempo. Una, la Fuerza del Pueblo anunció a Omar Fernández y a Tobías Crespo como sus 2 representantes ante el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Tiene posibilidad el PLD, ya que no tiene senador, de tener representantes
porque no es segunda mayoría ante al Consejo Nacional de la Magistratura para seleccionar la propuesta del presidente del procurador. No tenemos y poco importa. ¿Y cuál va a ser su posición política frente a esos temas? Mi partido tendrá que fijar posición. Ya hoy conocemos la posición de la Fuerza del Pueblo respecto del discurso y la propuesta de reforma constitucional. Yo he solicitado formalmente a mi partido que, aunque está en medio de un congreso, nosotros no somos el centro del universo. El universo no gira alrededor del PLD. El universo gira alrededor del problema de la gente, y que mi partido tiene que fijar posición. Yo espero que mi partido se reúna, fije posición sobre la reforma constitucional, fije posición sobre la reforma fiscal y toda la seguridad social, pero la del Código de Trabajo. Ahora, es que son dos cosas en una, doctor. Mire, escúcheme. Es que son dos cosas en una. Una es que no tendrán representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura, pero tendrán que fijar posición política, de alguna manera. Y dos, la propuesta del presidente en la reforma de que va a presentar una sola persona ante el Consejo Nacional de la Magistratura, porque se va a cambiar el método de selección. Para mí es intrascendente eso. El presidente tiene todo el poder en sus manos y hará lo que le venga en gana. Yo pienso que debe ser inteligente y buscar la legitimación con esa segunda mayoría. Yo recuerdo que nosotros teníamos a Víctor Fadul, que fue nuestro alcalde en Santiago, en ese Consejo de la Magistratura. ¿Y qué logramos nosotros? Nada. Mira, el presidente puso a todos los miembros que le interesó en el Tribunal Constitucional, incluso iba a su abogado. Entonces no sirve para nada el Consejo Nacional no sirve para nada. Nuestra democracia requiere de un relanzamiento. Nuestra democracia está derivando en simple caricatura. Señor, ustedes no oyeron el discurso del señor Zorrillo Zuna. Pero servía para... Ustedes no oyeron que está en las redes. No lo he escuchado. Yo no lo he escuchado. Pidiendo que lo nombren. Melanio, pero servía... Pero lo hizo jurar al presidente. Entonces, nuestro país está derivando a algo menos que Macondo. Sí. Y eso nos obliga a hacer un examen, como Fafa ha reclamado acá, de la calidad de nuestra democracia. Pero mira, Fafa, en tu expresión, en los resultados que tú das de la evaluación educativa, está claro que tenemos un profesorado incapaz de formar, que la esencia de la educación tiene que comenzar por fortalecer el empresariado para que al profesorado, para que éste pueda producir el tipo de estudiante que necesitamos. Esa información que tú das tiene un derivado. Los maestros nuestros no están en capacidad de la formación que necesitamos. Entonces, para mí, totalmente de acuerdo, la papá, reforma contigo. de la educación tiene que comenzar por ahí. Totalmente de acuerdo. Dentro del elemento cualitativo, para saber si mejoramos o no en educación, está el desempeño docente, está el rendimiento de los alumnos y está la eficacia de la gestión del sistema Danilo educativo. O Francisco Domínguez Brito, presidente del PLD. Greyme, yo quisiera... está bien, te puedo responder, entonces, pero yo quisiera... Si usted quiere, yo la retiro. ¿Tú sabes lo que dice el estudio del Observatorio de la ADP? Que el 92% de los docentes que se capacitan bien en AFOCAN no están satisfechos con la capacitación que reciben. Y se dice, no lo digo yo, que es mala, que entre otras, el mantenimiento del actual ministro tiene que ver con los intereses que tienen las academias. ¿Hasta dónde usted avanzó en su gestión? En el 4%. ¿Hasta dónde usted avanzó? No tiene arreglo. ¿Hasta dónde usted avanzó? Espérense. Yo no quiero que se quede en el aire el hecho de que debe comenzar la reforma de la educación por habilitar los maestros que no están a la altura de la educación. ¿Hasta dónde se avanzó entonces en su gestión como ministro de Educación? Hasta donde me lo permitió el negocio educativo que me sacaron del ministerio. En mi gestión se creó los coordinadores pedagógicos, FAFA, que eran los líderes pedagógicos, porque los directores pasaban su tiempo resolviendo los temas del desayuno y la merienda escolar, los problemas de consejería, y nosotros creamos la figura del coordinador pedagógico, profesor, para que fuera el liderazgo, ejercer el liderazgo docente. Nosotros creamos los indicadores de logros o aprendizajes esperados que felizmente en el 2015 se asumieron, se creó en mi gestión y se asumieron como norte y eje de la transformación curricular. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber si al final de un periodo el niño o la niña domina aquello que se le ha enseñado. No Danilo Domínguez Brito. Vamos arriba al PLD. Danilo Domínguez Brito, ¿qué es lo que va a pasar ahí, Melanio? ¿Cómo se visualiza eso? El Partido de la Liberación Dominicana tiene que agotar las etapas de su Congreso. La primera etapa es una evaluación crítica y autocrítica de qué ha acontecido en los últimos 5 años, qué llevó al partido de una mayoría que obtuvo en el 16
2016 de un 62%, la perdió miserablemente en 8 años hasta llegar a un 10 y tanto por ciento. La matrícula de nuestra organización está en este momento culminando ese proceso de evaluación crítica y autocrítica. Ahora, está bien, profesor, pero Domínguez Brito presentó una propuesta a la presidencia y Danilo presentó otra. Y bueno, usted siempre se pone de un lado o del otro. No, muchas veces no he estado ni de un lado. En el 19 ni estuve del lado de Danilo, ni estuve del lado de Leonel. Porque entendía que esas posiciones iban a llevar a la división y presentó una candidatura testimonial. Y ahora no está ni de un lado ni de otro. No tiene posición ahora. No, lo que pasa es que por etapa. Ahora estamos en evaluación. Yo no puedo decir que el perfil del presidente del partido del secretario general es hasta que la evaluación, una mirada ciudadana nos diga en qué fallamos. Le voy a recordar, le voy a recordar a un dirigente de su partido, ¿sabe cómo dice él? El evangelio, ay ñeñe, dice Lidio Cadet. Cuando mi partido diga, que es lo que tiene que hacer ahora y terminar, su evaluación, que diga que la ciudadanía, con un tercero imparcial, no nosotros cocinando en nuestra propia salsa, diga: ustedes necesitan un presidente, un liderazgo renovado, o necesitan esto, si eso no necesitan pasa, hacer esto. Entonces yo fijaré una posición. ¿Y si eso no pasa, profesor? Bueno, fijaré mi posición y óyeme, yo tengo 4 años y meses en el comité político. Y no hay ninguna evaluación me importa volver a ser simplemente miembro del partido. No hay ninguna evaluación en marcha con ustedes. ¿Cómo es? No hay ninguna evaluación de sus 20 años en el poder en su partido. Sí las hay y las hemos hecho en cada proceso, pero la que corresponde ahora, Fafa, era los últimos 5 años en que perdimos el favor popular. Pero esa autocrítica tiene que ver con el 10% que sacó el PLD ahora. De 62 pasó a 10 y uno de los que se está sometiendo ahora, que quiere seguir siendo la presidencia, es Danilo Medina, y eso ocurrió justamente en la presidencia de Danilo Medina. La evaluación debe hablar. Una pregunta. El presidente Fernández en el día de hoy en rueda de prensa fijó una posición con relación a la reforma constitucional. El PLD, por ejemplo, se va a parar de la asamblea cuando eso se reúna. ¿Qué va a hacer el PLD con relación a esta convocatoria? El Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, que sigue funcionando, no obstante el Congreso, aunque algunos creen que no obstante el Congreso, el liderazgo del partido, ejercido en el día a día por el Comité Político, tiene que reunirse y fijar si van a ir o no van a ir a la asamblea. Y fijar posición. No importa que esa reforma tenga cangrejos. ¿Y por qué no ha fijado el PLD posición hasta el día de hoy frente al tema de la reforma si el país completo ya ha fijado posición, incluyendo los partidos políticos de oposición? En una comunicación que yo envié al Comité Político, establezco una posición sobre eso. Pero no es usted. Oriéntanos, díganos cuál es para que la audiencia lo sepa. ¿Como partido, Melanio? Sí, es que el partido tiene que fijar posición. Exacto. Eso tiene que reunirse y fijar posición sobre cada una. ¿Cuál fue su reclamo? Porque el partido no le queda otra que reconectar con la población. ¿Pero qué decía su carta entonces? Y para reconectar con la población, tiene que atender los problemas que son preocupación y expectativa de la población. Pero lo que usted ha dicho es su posición, no la del partido. Así es. Entonces, de manera unilateral pueden los miembros del comité político asumir posición y no como consenso, como partido, que es lo que le ha Por eso estoy llamando a que nos reunamos. Pero diga que desea la carta, por un resumen de una orejita. Es una carta secreta. Yo soy respetuoso. Soy respetuoso de los mecanismos internos, porque de otra manera terminaríamos en una torre de Babel. Si cada quien sale a decir públicamente. Solo preguntarle, doctor, terminamos en una torre de Babel. A propósito del Congreso y demás, ¿y dónde está Abel y dónde está Margarita, que no los vemos? Bien, gracias. Bueno. Bien, gracias es que están integrados, están trabajando en el Congreso. Están activando. Abel ha hecho pronunciamiento a través de cuando Robert de la Cruz dijo que perdieron y que era responsable el candidato, Abel decidió recoger. Eso tiene que ser parte de la evaluación. Y Francisco Javier, doctor, que presentó su candidatura a la presidencia. Todo eso está rompiendo con un orden lógico. Primero, evaluación. Segundo, modificación estatutaria. Tercero, elección de autoridades y eventualmente de candidatura a elección popular. Profesor, usted tiene que volver a hablar. Melanio, presidente del PLD. Señores, muchísimas gracias. A ustedes. Oye, él no vino a hablar hoy, vino fue... ¿Quieren que hablar más? Señores, nos vemos y mañana. me faltó la parte económica. Gracias.